Dios te bendiga. Te recuerdo que en este mes de junio estamos hablando bajo el tema siembra. Y hoy vamos a hablar dichosos aquellos que siembran bien. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Pastora Fanny de Peña, en todas las redes sociales. Y escríbenos cómo impactó esta palabra en tu vida. Bueno, pues vamos de una vez a empezar a hablar de este mensaje que el Señor tiene para hoy, para bendecir tu vida. Y vamos a leer en Ruth capítulo 4, versículo del 13 al 17. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy parientes, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre del rey David. Damos gracias al Señor por su palabra, porque es vida, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Dichosos aquellos que siembran bien. Y vamos a hacer un poco de historia. Vamos a hablar un poco de quién era esta chica Ruth. Ruth es un ejemplo para todos los jóvenes de este tiempo de que es posible servir al Señor desde inicios de la juventud, que es posible servir a Dios y venir a entregar su corazón a un Dios que quizás no lo conocíamos, pero que al momento de recibirlo en nuestro corazón, Dios se hace manifiesto, Dios se muestra a nosotros, Dios nos enseña cómo Él es, las cosas que Él quiere que hagamos y cómo Él quiere que vivamos. Y Ruth es un gran ejemplo de alguien que no conocía a Dios, pero que decidió dejar que Dios entrara en su corazón. Este es un salmo muy interesante que nos habla de lo que era pues Moab. El Salmo 108:9. Oigan cómo nos habla de lo que era Moab para Dios. Dice: Moab, la vasija de lavarme. Eso consideraba Dios que era Moab. ¿Y qué era Moab? Moab era aquella región donde había nacido esta chica Ruth. Aquí en Moab, pues esta chica, estaban sus padres, estaban sus parientes, y ella vivía en este lugar. Pero hubo algo que sucedió, que es por lo que estamos sabiendo en este tiempo de Ruth. Y es que Noemí, junto con su esposo Elimelech, pues deciden emigrar de Belén de Efrata. Sucede que había llegado una gran hambruna a causa de la desobediencia de los hijos del Señor, de los israelitas. Había llegado una gran hambruna a todos los países, incluso llegó a Belén. Y ellos entonces, sin pedir dirección del Señor, sin preguntarle al Señor si era posible de que ellos debían moverse a buscar sustento, a buscar estabilidad económica de su país, irse a otra nación desconocida, se movieron sin pedirle dirección al Señor, sin primero orar, sin primero pues esperar que Dios le dijera si era posible que ellos lo hicieran. Salieron de Belén, que significa casa de pan. Salieron a Moab, que era un territorio inferior, que era un territorio del cual Dios no le agradaba que sus hijos entraran a Moab. ¿Qué sucede? Que los moabitas y los israelitas no se llevaban bien, vivían siempre peleando.
Y esta familia de Noemí y Elimelech pues emigraron a una tierra desconocida. Hicieron como el hijo pródigo. ¿Recuerdan esa historia que Jesús contó sobre el hijo pródigo? Esta familia se convirtió en una familia pródiga, en una familia que salió a incursionar en tierras desconocidas. Eso mismo fue lo que hizo el hijo pródigo. Y así mismo, como el hijo pródigo, cuando se encontró allí sin nada por no pedirle dirección al Señor, pidió a su padre toda la herencia que le correspondía y fue y la dilapidó, hizo lo que quiso en las tierras lejanas con su herencia, tuvo que volver a la casa de su padre. Así tuvo esta familia, que la hemos descrito como una familia pródiga también, tuvo que volver a su tierra. ¿Pero volvieron todos? No, no volvieron todos. Y esa es una de las consecuencias que tenemos muchas veces nosotros que asumir, el hecho de tomar decisiones sin dirección de Dios, hacer cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos, irnos a los lugares a donde Dios no nos ha dicho que vayamos, hablar cosas que Dios no nos ha dicho que hablemos. Así que esta consecuencia debió entonces Noemí que vivirla. Todo pródigo es castigado en la tierra lejana. Todo pródigo que en actitud de desobediencia, sin pedir dirección de Dios, sale de su tierra, de su tranquilidad, para irse a otra tierra, a incursionar, a probar suerte, entonces tiene que volver a su tierra. Y muchas veces no vuelven de la mejor manera. Y en el caso del hijo pródigo, la historia que contó Jesús, y en el caso de Noemí, vemos que se da lo mismo. Fueron castigados en tierra lejana. Recuerda que estamos hablando de siembra. Tienes que tener mucho cuidado de lo que tú siembras. Pero cuando el hijo pródigo vuelve, o aquella familia que la llamamos pródiga volvió a su tierra, fueron bendecidos. Porque cuando tú, aunque andes en desobediencia, aunque andes sin pedir dirección al Señor, en un momento determinado en el camino te paras y piensas y te repiensas de lo que estás haciendo y le pides al Señor que te reciba nuevamente. El Señor, como es un Dios de amor, un Dios de misericordia, te abre los brazos y te recibe y te bendice. El nombre de Elimelech significaba: mi Dios es rey. Y el nombre de Noemí, placentera o agradable. Ese era el nombre de aquella mujer llamada Noemí. Ellos dos tuvieron dos hijos, al cual llamaron Malón y Kelión. Malón significaba enfermo y Kelión significaba enclenque. Qué dos nombres tan raros, ¿verdad? Dos nombres tan significativos. Parece que ustedes saben que los nombres pues describen la forma o la característica de la persona que lo lleva. Pues parece que estos dos hijos le crecieron, le salieron a Noemí en aquella tierra lejana en Moab, así, enfermoso. Uno se llama, el significado era enfermo directamente, y el otro enclenque. Parece que uno era totalmente enfermoso y el otro era tan flaquito, tan así, tan enfermosito, que ella le puso enclenque. Estos nombres nos indican, los nombres que Noemí le dio a sus hijos nos indican que a ellos no le estaba yendo bien en Moab. Aunque habían dejado a Belén, la casa de pan, la casa de provisión, que aunque estaba en ese momento habiendo una hambruna, Dios ha prometido que no dejaría solo a sus hijos. Por tanto, no debieron desesperarse. Y te lo digo también a ti. Si estás pasando hoy por situaciones, por crisis, no abandones tu país, no te salgas, no emigres buscando mejoría. Espera ahí que el Señor te va a bendecir. Y si es que el Señor decide que te va a bendecir en otro lugar, Él te lo va a decir. Él te va a decir cuándo moverte, cómo hacerlo y hacia dónde ir. Así que no lo hagas confiado en tu propia prudencia, sino hazlo pidiendo la dirección del Señor. Esta familia eran de Belén y se fueron a un lugar tan lejano llamado Moab, a los campos de Moab, a sembrar en campos, en tierra lejana. Había una situación. Dios no quería que sus hijos, los israelitas, se mezclaran con naciones que eran paganas. Y los moabitas, según su historia,
describe la Biblia que ellos servían al dios Moloch. Y este dios, pues ellos hacían sacrificio, incluso mataban a los niños, los ofrecían vivos a Moloch, lo quemaban vivos en los brazos de aquella estatua que le habían hecho al dios Moloch. Y se habían alejado de los principios y preceptos de Dios para servirle a un dios falso, a un dios que no ve, que no siente, que no oye, que no siente, que no caminaba. Y esa era la ciudad de Moab. Por eso Dios no quería que sus hijos se mezclaran con los moabitas. Y vemos a Noemí y a Elimelech pues pagando el precio por haberse movido de donde Dios estaba, de donde Dios era el proveedor por excelencia, casa de pan, que era Belén, a un lugar donde eran adoradores de imágenes, donde eran adoradores de un Dios falso, donde veían que para poder obtener supuestamente las cosas tenían que matar a sus seres queridos. Y eso no era lo que Dios le había enseñado a ellos en Belén. Dios le había enseñado que el servirle a Dios era lo mejor que el hombre podía hacer, que el servir a Dios era de disfrute para aquellos que decidían servirle al Señor. Y Dios entonces bendecía a su pueblo con toda bendición. Hay algunos puntos que te quiero tratar en esta prédica de esta hora. Y el primer punto es que tú eres tierra buena. Y ahora te quiero hablar de Ruth. Tú eres tierra buena. Tú eres la tierra que Dios ha elegido para sembrar la semilla de verdad, la semilla de la salvación, la semilla de la paz, la semilla de la bondad, la semilla de la justicia. Tú eres tierra buena. Y vamos a ver lo que acontece en Ruth 1, del versículo 1 al 4. Vamos a leer esta parte de la historia. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Oigan, salieron porque había hambre en Belén. Con sus hijos salieron todos juntos, pero se quedaron 10 años en aquel lugar. Está bien, si decidiste moverte porque había hambre, ok, no esperaste la dirección del Señor, pero si te moviste, no dures ahí tanto tiempo, porque te sientas y te estás acomodando a las cosas paganas, a las cosas que perecen, a las cosas que a Dios no le agradan. Vemos que sus hijos crecieron en aquel lugar, y no solamente crecieron en aquel lugar, sino que también quizás asumieron parte de las costumbres paganas de aquel lugar. Así que también buscaron mujeres para casarse en aquel lugar, y el nombre de una era Ruth y el nombre de la otra era Orfa. Así que vemos que estos muchachos deciden formar una familia en aquel lugar. La historia, pues nosotros la vimos cómo comenzó con una familia que sale porque hay una hambruna en su país y se va a una tierra lejana. Esta no era cualquier familia, esta era una familia que se supone que adoraban a Dios, se supone que habían pues servido a Dios. Era una familia que era judía, era una familia que había crecido pues conociendo cómo a Dios le agradan las cosas, cómo Dios quiere que vivamos, y decide entonces irse a un país a conocer otras costumbres. Vemos aquí, ¿verdad?, que primero muere el padre, Abimelech muere, y luego entonces mueren los 2 hijos, quedando estas 3 mujeres desamparadas. Cuando ya ellos toman mujer, a Ruth y a Orfa como mujer, pues entonces muere el padre, y luego entonces los 2 muchachos que en principio eran enfermosos, pues también mueren. No sabemos si fue a causa de la enfermedad que quizás pues adquirieron al momento de nacer. No sabemos por qué murieron, pero murieron los 3 hombres. Estas mujeres quedan
pues desprovista de lo que era la protección del hombre. En aquel tiempo la mujer tenía que tener un hombre que la representara, un hombre que le diera descendencia, un hombre que era quienes trabajaban para llevar el sustento a la casa. Así que estas mujeres quedan solas y quedan sin ningún tipo de protección. Todo parecía marchar en la normalidad, marchar bien cuando estaban allá en Moab, pero de repente viene la crisis y entra y toca la puerta de la casa de Noemí, llevándose a su esposo y llevándose a sus 2 hijos. Esta anciana judía, Noemí, que venía de una tierra extranjera, porque estaban, verdad, en Moab, pero eran extranjeros en Moab porque ellos eran de Belén. Esta mujer, cuando se siente sin su esposo, sin sus hijos, ve que no hay hombre, no hay varón en la casa que trabaje por ellas, se siente triste, se siente pues desolada, se siente abandonada y se ve obligada a volver a su tierra natal. En esto le llega la noticia de que las cosas en Belén han cambiado, de que ya la hambruna ha desaparecido, de que ya los campos de Belén están siendo sembrados y que las cosas están mejorando. Entonces ahí es donde ella toma la decisión de volver a su antigua tierra, de volver a su antigua nación. Así que ahí está entonces Noemí, pues debatiéndose entre los pensamientos: ¿qué hago? ¿Vuelvo? ¿No vuelvo? ¿Qué hago con estas 2 chicas? Yo que no debería de quedarme aquí porque no tengo esposo, no tengo hijos, soy extraña, soy extranjera en esta tierra. Estas chicas son moabitas, ni siquiera son israelitas, así que la única israelita aquí soy yo, así que debo irme. Y entonces es cuando ella le propone a sus 2 nueras, pues volver a su tierra. Era lógico esto, que ella pensara de esta manera y que decidiera regresar a su tierra. Dios bendice entonces a Ruth y vamos a ver lo que acontece en la vida de Ruth, por lo cual vemos que Ruth es buena tierra en la cual el Señor había sembrado la buena semilla en su corazón. El segundo punto que te quiero tratar es, aquí vemos a Noemí enfrentando las consecuencias de lo sembrado por su familia. Noemí tiene que enfrentar estas consecuencias y es lamentable que su esposo, sus hijos hayan muerto cuando la decisión la tomaron todos como familia y ahora solo ella debe enfrentar estas consecuencias. Ruth 1 del 10 al 13 vemos las consecuencias que debió enfrentar Noemí y cómo ella aquí lo expresa. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo acaso más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo en vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí Noemí está expresando el dolor y la amargura que ella siente al haber pues tomado la decisión junto con su esposo de emigrar de Belén hacia Moab. Ella sabe que esta consecuencia de haber perdido a su esposo y a sus hijos en Moab fue la consecuencia de haber sembrado mal, de haber sembrado una semilla de desesperación, de no haber esperado en su tierra a que el Señor le bendijera en su tierra, como hicieron muchos que se quedaron en su tierra. Y ella aquí lo expresa, ya sabe que esta es una consecuencia. Dice: pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Entonces nosotros vemos que ella aquí es consciente de que Dios es quien ha permitido que todo esto suceda en la vida de Noemí para forzarla a que ella retorne a su tierra. Al final, todas nuestras decisiones, todas las decisiones que nosotros tomamos en el trayecto de nuestras vidas con nuestras familias, nosotros vamos a ver que
habrá consecuencia hacia ello. Todas las decisiones que nosotros sembramos con nuestras familias o solos, tomando decisiones sin esperar la dirección del Señor, nosotros vamos a ver que eso traerá consecuencia, porque han sido decisiones equivocadas, han sido decisiones que van en contra de la dirección y la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y el resultado de todas estas decisiones equivocadas, pues traerán como consecuencia vivencias que nos marcarán y nos harán sentir tristes y nos harán sentir desconsolados muchas veces. El fruto de las consecuencias de lo que hacemos es la cosecha, ¿verdad? De lo que sembramos, que han sido siembras malas. El fruto de eso son las consecuencias malas. O sea, estas consecuencias se hacen evidentes, estas consecuencias se dejan ver, estas consecuencias son palpables, y esto lo hace el Señor y lo permite el Señor para que nosotros veamos que nosotros tenemos que cederle a Él la autoridad en nuestras vidas de guiarnos, dirigirnos y llevarnos por el camino correcto. Es por lo que nosotros debemos consensuar con el Señor sobre las decisiones que vamos a tomar. Quizá Noemí consensuó con su esposo sobre esa decisión de moverse de Belén hacia Moab, pero no esperaron la dirección del Señor de si debía moverse o no. La actitud que nosotros a veces asumimos de decirle al Señor: Señor, ¿qué tú crees si yo hago esto? Pero hacerlo sin esperar que el Señor nos guíe, eso va a traer consecuencias, y esas consecuencias no van a ser buenas. Mira cómo Noemí perdió a su esposo que murió y a sus 2 hijos en Moab como consecuencia por haberse movido sin dejar que el Señor le diga si debían hacerlo o no. En lugar de nosotros tomar una actitud rebelde de mi vida es mía, yo hago con ella lo que quiera, yo simplemente te voy a decir lo que voy a hacer, Señor, pero yo no tengo por qué esperar a que tú me digas lo que tengo que hacer. En lugar de tomar esa actitud rebelde, debemos tomar una actitud de mansedumbre, una actitud de confianza, de que el Señor sabe que todo lo que nosotros queremos y necesitamos, Él conoce qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que realmente nos conviene. Así que nosotros debemos abrirnos al Señor y dejar que Él nos limpie, que Él nos restaure. Cuando nos hemos equivocado en tomar decisiones sin esperar la dirección del Señor, cuando vemos que las consecuencias son adversas, que las consecuencias son negativas, nosotros debemos abrirnos ante el Señor, aceptar que nos hemos equivocado y pedirle al Señor que nos restaure, que Él nos ayude a reponer todo lo perdido, que Él nos ayude a recoger todos los pedazos que han sido destruidos y que han sido dispersados de nuestras vidas, que son consecuencias por haber tomado decisiones sin pedirle dirección al Señor o esperar en su guianza, en su dirección. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos transforme. Nosotros debemos pedirle al Señor que cambie nuestra personalidad en una nueva personalidad. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser coherentes con el propósito de Él, el propósito que Él tiene para con nosotros, que eso sea coherente con lo que nosotros queremos para nosotros. Si vemos que lo que Dios quiere para nosotros no es lo que nosotros queremos, no hace eso un contacto en el nivel de que Dios quiere esto para mí, esto es lo que yo también quiero, entonces debemos esperar que Él nos guíe y que nos dirija. Por eso vemos entonces luego a Noemí evaluando las consecuencias de todo lo que había sucedido, porque ellos se movieron sin pedir dirección del Señor, pero ella ahí entonces toma la mejor decisión, y es volver a Belén, volver a la casa de pan. Y decide ir allá para empezar de nuevo, para empezar en cero, para que el Señor le guíe, para que el Señor la restaure, para que el Señor recoja esos pedazos que se habían roto de su vida. El Señor los restaure, los repare, los reponga y reconstruya su vida. Y es la mejor decisión que Noemí tomó. Es la decisión que tú debes tomar hoy. Si te encuentras así, encuentras que en la vida has estado sembrando cosas que Dios no te ha dicho que siembre, y has estado tomando decisión de sembrar cosas y lo que estás recogiendo hoy son cosas que son consecuencias por lo que sembraste mal. Entonces
Pídele al Señor que te restaure. Renueva nuevamente tu vida. Empieza de nuevo. Dile al Señor que te ayude a esperar en lo que Él va a hacer para restablecer tu vida con Él. El último punto que te quiero tratar es que una semilla fue plantada en el corazón de Ruth. Es la razón por la que Ruth decide irse con Noemí, porque ya había sido plantada una semilla en el corazón de Ruth. Y vamos a ver qué nos dice Ruth 1 del 16 al 18. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, dice ella, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Mírenlo aquí, donde ella está reconociendo la autoridad de Dios en su vida, donde ella está reconociendo que ella le pertenece al Señor. Dice: así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. A pesar de que Noemí trató de persuadir a Ruth y a Orfa de que se queden, no hubo forma con Ruth. Orfa decidió volver a la casa de sus padres, pero Ruth decidió seguir a Noemí. Era tan fuerte el amor que ella sentía por su suegra, que ella decidió seguir el camino de su suegra. Pero también había sido plantada una semilla en el corazón de ella. Nosotros no sabemos lo que su esposo había hablado con Ruth cuando él estaba vivo. Nosotros no sabemos que Noemí había hablado con Ruth, que le había enseñado del Dios todopoderoso, del Dios de su pueblo. No sabemos lo que Noemí había hablado, pero sí vemos que algo le habían hablado a Ruth, por lo que ella decide seguir a conocer a ese Dios del pueblo judío. Así que es muy posible que esta decisión que Ruth acaba de tomar está apegada a lo que ella había visto del Dios al que le servía Noemí y su esposo. No lo mismo que pasaba con aquel Dios falso, el Dios Quemos, que había ella pues conocido en su pueblo, uno de los dioses falsos de su pueblo. Vemos que ella entonces decide seguir los pasos de su suegra. ¿Cuáles serían las características de Dios que más le impresionaron a Ruth? Aparentemente era que era un Dios de amor, porque al Dios falso al que ella le servía en su tierra y que le habían enseñado sus familiares a servirle, no era un Dios de amor. Por eso le ofrecían en sacrificio a los niños, y eso no era de un Dios de amor. Sin embargo, el Dios todopoderoso, el Dios al que le servía Noemí y su esposo, había demostrado ser un Dios de amor, un Dios que se había apiadado todo el tiempo de sus hijos. Y esto llamó la atención de Ruth. Así que, según parece, los moabitas habían llegado al extremo de rendir cultos de una forma tan terrible a ese Dios, que ella había podido notar que había una gran diferencia entre el culto y el servicio que se le hacía al Dios todopoderoso Jehová Dios, y al culto o servicio que se le rendía a su Dios falso. Y esto atrajo la atención de Ruth. Dios no quería que Ruth le sirviera por miedo, para que a través de la muerte de su esposo ella viniera por miedo a servirle a Dios, sino que Dios quería que ella le sirviera por amor. Y es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que tú vengas a sus pies y que le sirvas por amor, no porque has perdido familia, o porque has perdido riqueza, estabilidad económica, o porque has perdido un empleo. Dios quiere que tú vengas a servirle por amor, porque le amas, porque tú le agradeces lo bueno que Él ha sido, porque tú le agradeces que Él te haya formado.
Así que algo muy diferente Ruth había visto en Noemí. Ruth había visto en Noemí que al Dios al que Noemí le servía era un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios bueno, un Dios grande, un Dios que siempre, siempre le esperaba con los brazos abiertos. Y es lo que Noemí le enseña a Ruth al momento de decirle: yo vuelvo para mi tierra, yo vuelvo para allá. Noemí le está demostrando a Ruth que aunque ella se haya equivocado y haya emigrado de Belén, pues Belén la seguía esperando con los brazos abiertos. El Dios que ya había servido en Belén le esperaba. Y como mujer, familia pródiga, ella podía volver a la casa de su padre, a la casa de pan, a la casa de abundancia. Tú que estás ahí, si en algún momento te has desviado, si en algún momento has dejado de servirle al Señor, si en algún momento te has apartado del Señor, si en algún momento has recibido el llamado del Señor y no lo has aceptado, el Señor te espera con los brazos abiertos. El Señor espera que tú seas buena tierra, así como lo fue Ruth. El Señor espera sembrar la semilla de la salvación en tu corazón. El Señor espera que así como Noemí, aunque había emigrado y se había ido a otras tierras, vuelvas a tu tierra, vuelvas a la casa del Señor y le recibas en tu corazón. Dichosos son todos aquellos que le sirven al Señor. Dichosos son todos aquellos que siembran la buena semilla, que son buena tierra. Así que si quieres mañana recoger el buen fruto, siembra bueno, siembra bien. Dios te bendiga.